Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada Andrea Chávez. Quiero hacerle una solicitud a la mesa directiva, presidente. Adelante, diputada. Solicitarle a usted, como presidente de la mesa directiva, reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, me refiero a Avangrid. Quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la Consejería Jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica del país, de la nación, de México, sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad. Bien, bravo. ¿Y la solicitud de ella? Diputada Andrea Chávez, se tendrá por recibida la documentación que manifiesta, se pide a la dirección jurídica que proceda a recibirlo y sirva este tema para comentar. En primer lugar, que no existe un procedimiento establecido en el reglamento o en la ley que tenga que ver con un tema de excusa. Y el día 11 de abril, esta presidencia recibió un comunicado donde la diputada María Esther Zavala Gómez del Campo realiza diversas manifestaciones en una foja y la presidencia turnó dicha comunicación a la dirección jurídica para que emitiera un dictamen sobre las consideraciones y las manifestaciones que realizó la diputada Zavala. El día 12 de abril fue notificada a esta presidencia las consideraciones jurídicas emitidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de lo contencioso, concluyendo que la opinión que se emitía con base en las manifestaciones realizadas por la diputada Zavala no advertían un conflicto de interés. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Solo para aclararle al Pleno del Salón de Sesiones en esta Cámara de Diputados, lo que usted manifiesta, presidente, es que con los dichos de la diputada Margarita Zavala, la Consejería Jurídica resolvió no haber conflicto de interés. Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas, por favor, presidente. Gracias. Diputada Andrea Chávez, esta documentación que usted hará llegar a la presidencia de la mesa directiva se turnará nuevamente a la dirección jurídica para que ésta emita una consideración sobre el sentido de la documentación que usted manifieste. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Señor presidente, de aclaración. El artículo 143 de nuestro reglamento establece que la presidencia está subordinada al Pleno. Yo solicito, por lo tanto, que se vote la propuesta de la diputada Andrea Chávez. Hemos hecho las consultas con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien con base en los precedentes nos señala que al estar ante un procedimiento no normado, no ha lugar a hacer la consulta al Pleno sobre este asunto. Se turnó al área técnica para que el área técnica emitiera una consideración, que es la que se ha mencionado, y ahora, con la documentación que ha traído la diputada Andrea Chávez, de nueva cuenta se seguirá la misma ruta de turnarlo a la dirección jurídica para que ésta emita un pronunciamiento sobre lo mismo.
Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Con el mismo tema he hecho llegar dos oficios a la mesa directiva a su nombre para pedir, y creo que hay un procedimiento normado, para solicitar la excusa de que no solamente no voten, sino que no participen en esta discusión por conflicto de intereses la diputada Margarita Zavala, así como la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, integrantes de este pleno. Y es responsabilidad, señor presidente, según la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que usted como presidente haga prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares. Primero. Segundo, el reglamento de la Cámara dice que los diputados deberán de expresar sus intereses, y entiendo que acá lo ha hecho la diputada Margarita Zavala en una sola hoja, pero están las declaraciones que son públicas, que deberán también analizarse, como el hecho de que ella misma ha confesado que del 20 de julio del 2016 su cónyuge, como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, filial de la compañía Iberdrola, recibió 9.6 millones de dólares. Eso debe de ser analizado, porque además el reglamento de la Permítame, Cámara... la Asamblea, por favor. He presentado dos mociones, presidente. Permítame, la Asamblea, que concluya la diputada Aguilar. Además, le pido que concluya de inmediato. Además, presidente, solamente decir que en el reglamento de la Cámara el conflicto de intereses no solamente es para el diputado, sino también para su cónyuge. Entonces, la diputada Margarita Zavala deberá de aclarar que el dinero que ha recibido su cónyuge está en el reglamento, artículo 8, numeral 13. Eso hay que revisar. Gracias. Y evitar que participen de la discusión. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, el día de hoy a las 11:37 se recibieron dos documentos signados por la diputada Lilia Aguilar, en uno donde manifiesta que se pueda analizar el tema de la excusa en el caso de la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo y otro en el caso de la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Por lo que, al igual que en los documentos remitidos por la diputada Andrea Chávez, se turnarán a la dirección jurídica para que en el transcurso del día de hoy, emita un dictamen sobre los tres temas sometidos hasta este momento. Diputado Pablo Amílcar, después el diputado Lisha y el diputado Hamlet, en ese orden. Diputado Una disculpa, la diputada Margarita antes del diputado Hamlet y el diputado Pérez Bernabé. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? De procedimiento, presidente. Adelante. Presidente, nuestro reglamento y la ley orgánica prevén que es esta presidencia la que resuelve en los casos no previstos. No se necesita ninguna consulta. También establece nuestro reglamento que, en caso contrario, esto se debe someter al Pleno en votación. Pido que nos ilustre la Secretaría leyendo el artículo 260 del reglamento en el numeral 4, íntegramente, porque ahí está detallado este procedimiento en el caso de las diputadas que han solicitado que se excusen las integrantes de Acción Nacional en el caso de esta discusión de la reforma energética por ser parte interesada de la empresa Iberdrola, traicionando la patria, por cierto. Diputado, antes de continuar con el orden de los oradores, diputado Pablo Amílcar, el asunto que se está sometiendo a la consideración
estriba en el análisis de elementos jurídicos y probanzas que han anunciado quienes han ofrecido los escritos. Esto conlleva un análisis jurídico. Es por ello que esta presidencia lo ha tornado a la dirección jurídica para que el día de hoy, en el transcurso de esta sesión, emita un dictamen sobre ese tema. Diputado Elías Licha, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidente. Adelante. Presidente, yo lamento recurrir o que grupos recurran a las chicanas para no entrar al orden del día. Es claro que han abordado un tema que ni siquiera está a discusión, porque todavía no ha iniciado la discusión de absolutamente ningún tema y por lo tanto no hay ninguna votación en puerta. Primero. Segundo, independientemente a las percepciones personales que tiene cada legislador, es la presidencia de la Cámara quien tiene la obligación de velar por el artículo 61 constitucional, independientemente a los juicios sumarios que anhelaran. Tercero y por último, presidente, me parece que es absolutamente deleznable no entender que la excusa es un acto individual que manifiesta cada persona y que no puede ser exigida por un tercero si no saben cuáles son los procedimientos judiciales con las instituciones judiciales. ¿Qué van a saber de cómo desahogarlo aquí? Presidente, solicitamos atender el orden del día e iniciar la discusión para la que fuimos convocados. En el PAN estamos listos. Diputado Licha, las manifestaciones hechas anteriormente por las y los diputados deben ser atendidas. Y esta presidencia entiende que el asunto es una manifestación de hechos y documentos que se analizarán jurídicamente y que implican una solicitud de recusación. Así se entiende y así se turnará al área jurídica y esta área jurídica emitirá un dictamen sobre el particular. Diputada Margarita García, ¿con qué objeto? Por moción de orden, diputado presidente. Adelante. Quisiera pedirle muy amablemente que dentro de sus facultades haga un recuento de los diputados, que seamos los diputados y que no cabilderos metiches, oportunistas, vengan a meterse donde no les importa, como lo hizo el 11 de abril dentro de este pleno, el cabildero italiano. Diputada, no es el tema que está ahorita en discusión. Pero sí pido que se haga el recuento de que no existan esos hombres metiches que no deben de ser bienvenidos a México. Es todo, diputado presidente. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? De orden, presidente, gracias. Adelante. Como usted ya ha abundado, el primer paso sería conocer si alguna legisladora o legislador… Diputadas y diputados, permitan al orador continuar. Si alguna legisladora o legislador planteó ante la mesa directiva que existe una excusa. Si ningún legislador lo planteó, me parece que se abre la vía procesal para un procedimiento de recusación. Por otro lado, la oscuridad en la norma o la laguna no autoriza que se deje de resolver una controversia. Y finalmente, en casos tan relevantes como los planteados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las recusaciones se procesan y se votan entre pares. Por lo tanto, considero que este pleno es el que debe de resolver, en definitiva, si se actualiza o no la causal de recusación. Gracias. Gracias. Diputado Hamlet, esta presidencia ha señalado ya que las solicitudes realizadas por la diputada Lilia Aguilar y por la diputada Chávez serán justamente tramitadas ante la instancia jurídica para que emita un pronunciamiento, entendiendo que las manifestaciones y documentos implican una solicitud de recusación.